En el continente africano, y en base a la información obtenida del Libro Mundial de Datos de la CIA en su sitio oficial, ya en el año 2020 sus habitantes presentan un consumo eléctrico per cápita promedio de 598 kWh de forma anual. ¿Quieres saber cuáles de estos países consumen más electricidad, cuáles países consumen menos o cómo se ha registrado este consumo en los últimos años en los países que conforman el continente africano? Quédate, a continuación lo explicamos. Geógrafos autónomos, información geográfica para crear conciencia. Para el año 2020, en el continente africano se registran 19 países cuyo consumo eléctrico per cápita se encuentra por debajo de los 100 kWh, a diferencia de Europa y América, donde no hay prácticamente países con este rango de consumo eléctrico, solo con la excepción de Haití en el continente americano. De estos 19 países, la República del Chad es el país con el consumo eléctrico más bajo, con 11 kWh per cápita de forma anual, siendo así el país con el consumo eléctrico más bajo de todo el continente, seguido de Sierra Leona, Somalia, la República Centroafricana, Burundi, Guinea-Bissau, Benín, Sudán del Sur, Níger, Liberia, Malawi, Madagascar, Eritrea, Ruanda, República Democrática del Congo, Etiopía, Uganda, Gambia y Burkina Faso, quien es el país con el consumo eléctrico más elevado de todos estos, con prácticamente los 95 kWh de forma anual por cada uno de sus habitantes. Por su parte, y con valores de consumo eléctrico por habitante de entre los 100 y los 500 kWh, en el continente africano se registran 24 países, a diferencia de Europa, donde no hay países con consumo inferior a los 1000 kWh, y de América, donde solo hay 5 países con consumo eléctrico en este rango. De estos 24 países, la República Unida de Tanzania es el país cuyos habitantes registran el valor relativamente más bajo de consumo eléctrico, con 106 kWh de forma anual, seguido de Comoras, Nigeria, Mali, Guinea, Togo, Kenia, Sudán, Costa de Marfil, Camerún, Senegal, Mauritania, Angola, Santo Tomé y Príncipe, República del Congo, Mozambique, Ghana y Lesoto, cuyos habitantes presentan el valor de consumo eléctrico más alto de estos países, con prácticamente los 423 kWh al año. A su vez, y con valores de consumo eléctrico de entre los 500 y los 1000 kWh per cápita de forma anual, en el continente africano se registran 6 países: Guinea Ecuatorial, con más de 690 kWh al año por habitante, como el país con el menor consumo de estos, seguido de Zambia, Zimbabue, Cabo Verde, Marruecos y Santa Elena, Ascensión y Tristán de Cuba, el cual presenta el valor de consumo eléctrico per cápita anual más alto de todos estos, con casi los 860 kWh. Finalmente, y con valores de consumo eléctrico de entre los 1000 y 5000 kWh por habitante de forma anual, en el continente africano se registran 10 países, donde Eswatini presenta el valor relativamente más bajo de estos, con más de 1200 kWh al año per cápita, seguido de Gabón, Túnez, Egipto, Botsuana,
Argelia, Namibia, Sudáfrica, Libia y Seychelles, este último con el consumo eléctrico más alto de estos y de todo el continente, con más de 4.600 kWh al año por cada uno de sus habitantes. Al igual que en los continentes americano y europeo, dada la complicada situación ambiental en la que se encuentra actualmente nuestro planeta, una vez conocidos los valores de consumo eléctrico per cápita que se dan en la actualidad en el continente africano, se procedió a evaluar cómo este comportamiento se ha desarrollado a través del tiempo, con la finalidad de identificar aumentos o decrementos en los valores de consumo de los diferentes países que conforman este continente, para así identificar el impacto de las diferentes estrategias llevadas a cabo desde distintos organismos, ya sean estos gubernamentales o civiles, en los valores de consumo eléctrico que tienen los habitantes de los distintos países que conforman al continente africano. En el continente africano, y dados los valores de consumo eléctrico que estos países registraban para el año 2010, en comparación con los actuales expuestos ya con anterioridad, se registran un total de 33 países cuyo consumo eléctrico por habitante ha aumentado, mientras que solo 20 países han logrado reducir sus valores de consumo eléctrico per cápita respecto al consumo que presentaban una década atrás. En cuanto a los países cuyo consumo eléctrico ha logrado ser reducido mediante diferentes estrategias, en África es posible observar un rango bajo de disminución de los valores del consumo eléctrico en kilowatt por hora, ya que en este continente el valor más bajo de disminución registrado es de 2 kW por hora, mientras que el más alto es de tan solo 1.153 kW por hora per cápita, es decir, el rango de disminución de consumo eléctrico per cápita en el continente africano es de 1.151 kW por hora, que es inferior al de América, donde el rango de disminución es de 1.921 kW por hora, o más aún el de Europa, donde este es de 4.900 kW por hora per cápita. En cuanto a los 20 países que han logrado reducir sus valores de consumo eléctrico por habitante en los últimos 10 años en el continente africano, 15 de estos han reducido sus valores de consumo eléctrico en tan solo menos de 100 kW por hora. Guinea-Bissau, quien registra el valor de reducción del consumo eléctrico más bajo de todo el continente con tan solo 2 kW por hora, seguido de la República Centroafricana, Sierra Leona, Somalia, Nigeria, Eritrea, República Democrática del Congo, Gambia, Liberia, Camerún, Botsuana, Sudán del Sur, Mozambique, Benín y Malawi. Este último con 68 kW por hora per cápita menos respecto al consumo que sus habitantes presentaban en el año 2010, como el país con la reducción del consumo más alta de estos países. En cuanto a los países que lograron reducir su consumo eléctrico per cápita de entre 100 y 500 kW por hora de forma anual, en África se registran solo 4 países, de los cuales Libia es el país cuyo consumo eléctrico por habitante presenta el decremento más bajo de estos 4, con 243 kW por hora menos respecto al consumo anual que sus habitantes registraban una década atrás, seguido de Zimbabue, Santa Helena, Asunción y Tristán de Acuña, además de Namibia, quien presenta el valor de decremento en el consumo eléctrico más bajo de todos estos, con 448 kW por hora menos respecto al consumo eléctrico anual que sus habitantes registraban para el año 2010. Finalmente, con valores de reducción en el consumo eléctrico anual por habitante, en el continente africano solo se registra un país, la República de Sudáfrica, donde los valores de consumo eléctrico per cápita se han visto reducidos en más de 1.150 kW por hora por habitante al año, en relación con el consumo que estos presentaban para el año 2010. En cuanto a los valores de reducción en el consumo eléctrico expresados en términos porcentuales, en el continente africano se observa en términos generales el mismo patrón de comportamiento en los valores de reducción porcentual del consumo eléctrico per cápita que se registran en los continentes americano y europeo.
ya que los valores de reducción oscilan en términos generales entre el 1 y el 30%, siendo superados estos valores de reducción del consumo solo en un par de ocasiones. En lo que respecta a los países que observan valores de reducción del consumo eléctrico en términos porcentuales inferiores al 10%, en África se registran 5 países: Botswana con el 1.6% como el país con el decremento porcentual más bajo, seguido de Guinea-Bissau, Libia, Nigeria y Camerún, cuyos habitantes presentan una reducción de 8.3% respecto al consumo eléctrico que presentaban una década atrás, siendo así el país con el decremento más alto de estos 5. Por su parte, con valores de reducción del consumo eléctrico per cápita de entre 10 y el 25%, en el continente africano se registran 9 países, de los cuales la República de Mozambique registra un decremento porcentual relativamente más bajo con apenas el 10.4%, seguido de la República Centroafricana, Eritrea, Gambia, República Democrática del Congo, Somalia, Namibia, Sierra Leona y Santa Helena Ascensión y Tristán de Acuña. Este último con el decremento más alto de estos, por más del 24% respecto al consumo eléctrico que sus habitantes registraban para el año 2010. En cuanto a los países que han logrado reducir su consumo eléctrico de entre el 25 y el 50%, en el continente africano se registran 4 países: Sudáfrica, Zimbabue, Liberia y Sudán del Sur, de los cuales la República de Sudáfrica presenta el decremento relativamente más bajo con poco más del 25%, mientras que la República de Sudán del Sur con más del 34% de reducción en el consumo eléctrico por habitante es el país con el decremento más alto de estos en relación al consumo observado 10 años atrás. Por último, y con valores de reducción del consumo eléctrico superiores al 50%, en el continente africano se registran solo 2 países, Benín y Malawi, ambos con decrementos en el consumo eléctrico anual por habitante arriba del 54% y con solo una décima de diferencia entre sí, siendo así Malawi el país con el valor de reducción en el consumo eléctrico más alto de todo el continente. En contraparte, de los 33 países cuyos valores de consumo eléctrico per cápita se ha visto aumentado en los últimos 10 años, estos presentan un incremento promedio de 190 kW por hora, muy por debajo de los 586 kW por hora que en promedio registran los países cuyos habitantes han aumentado su consumo en el continente europeo, o de los 601 kW por hora que en promedio han aumentado los países con este comportamiento en los últimos 10 años en el continente americano. En África, de estos países cuyos valores de consumo eléctrico presentan un aumento, 4 lo han hecho en menos de 10 kW por hora, de los cuales la República de Kenia es la que registra el aumento más bajo de estos y de todo el continente, con tan solo 2 kW por hora por habitante, seguido de Níger, Chad y Madagascar. Este último como el de mayor valor de incremento en el consumo eléctrico per cápita, con 9 kW por hora de forma anual. En cuanto a los países cuyos valores de consumo eléctrico per cápita han aumentado de entre 10 y 100 kW por hora de forma anual, en el continente africano se registran 15 países, de los cuales la República de Burundi registra el incremento relativamente más bajo con 12 kW por hora más que los valores de consumo eléctrico que registraban sus habitantes para el año 2010, seguido de Uganda, Egipto, Tanzania, Etiopía, Costa de Marfil, Togo, Guinea, Ruanda, Burkina Faso, Sudán, Comoras, Marruecos, Mali y Senegal. Este último con el incremento en el consumo eléctrico per cápita más alto de estos, con 98 kW por hora al año en relación con el consumo eléctrico que sus habitantes registraban para el año 2010.
Por su parte, y con valores de incremento en el consumo eléctrico per cápita de entre 100 y 500 kWh de forma anual, en el continente africano se registra un total de 10 países, de los cuales la República de Zambia registra el incremento en el consumo relativamente más bajo, con 132 kWh más de los que sus habitantes consumían al año una década atrás, seguido de Mauritania, Angola, Túnez, Santo Tomé y Príncipe, Ghana, República del Congo, Eswatini, Cabo Verde y Lesoto. Este último con el valor de incremento en el consumo eléctrico más alto de todos estos, con más de 270 kWh de forma anual, en relación con los valores de consumo eléctrico que sus habitantes registraban para el año 2010. A su vez, y con incrementos en el consumo de entre 500 y 1000 kWh, en el continente africano se registran 3 países: la República Gabonesa o Gabón, con más de 500 kWh superiores a los valores de consumo que sus habitantes registraban para el año 2010, seguido de Argelia y Guinea Ecuatorial, quien con más de 600 kWh por arriba de los valores registrados una década atrás, es el país con el incremento más alto de estos 3. Finalmente, y con incrementos en el consumo eléctrico per cápita mayores a los 1000 kWh, en el continente africano se registra solo un país, la República de Seychelles, cuyos habitantes registran un aumento en el consumo eléctrico de más de 1800 kWh de forma anual, en relación al consumo eléctrico que estos registraban para el año 2010. En cuanto a los valores de incremento en el consumo eléctrico per cápita, expresados en términos porcentuales, en el continente africano se registran incrementos muy altos en comparación con los continentes americano y europeo, ya que en estos el valor de incremento porcentual promedio es por lo mucho arriba del 30%, como es el caso de América, mientras que en Europa los países cuyo consumo eléctrico han aumentado promedian tan solo un incremento del 15.6%, mientras que en el continente africano el incremento del consumo eléctrico es de más de 86% en promedio. De estos países que registran un incremento en el consumo eléctrico, 4 lo han hecho en menos del 10%. La República de Kenia, con un incremento en el consumo por habitante del 1.2%, como el país con el incremento más bajo de todo el continente, seguido de Egipto, Níger y Marruecos, quien es el que presenta el incremento en el consumo eléctrico más alto de estos, con 8.4% en relación al consumo que sus habitantes registraban para el año 2010. Por su parte, y con incrementos en el consumo eléctrico de entre el 10 y el 50%, en el continente africano se registra un total de 11 países, de los cuales la República Tunecina presenta el incremento relativamente más bajo, con el 15%, seguido de Madagascar, Costa de Marfil, Zambia, Eswatini, Sudán, Uganda, Togo, Tanzania, Chad y la República de Burundi, quien con el 48.3% registra el incremento más alto de todos estos, en comparación con el consumo per cápita que se registraba una década atrás. En cuanto a los países que presentan incrementos en el consumo eléctrico de entre el 50 y el 100%, en el continente africano se observan un total de 12 países, de entre los cuales la República de Guinea registra el incremento relativamente más bajo de estos, con un consumo mayor por parte de sus habitantes en un 50.4% respecto al consumo registrado para el año 2010, seguido de Cabo Verde, Senegal, Argelia, Seychelles, Gabón, Etiopía, Mauritania, Angola, Comoras, Burkina Faso y Ghana, quien con un incremento del 97.2% es el país con el incremento más alto de todos estos, en relación al consumo eléctrico que sus habitantes presentaban para el año 2010. Por último, y con incrementos en el consumo eléctrico superiores al 100%,
en el continente africano se registran 6 países, de los cuales la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe registra el incremento relativamente menos alto, con un consumo del 128%, mayor al consumo que sus habitantes registraban para el año 2010, seguido de Ruanda, República del Congo y Lesoto, quienes presentan incrementos mayores al 100%, pero inferiores al 200%, además de la República de Mali, quien presenta un incremento del consumo eléctrico superiores al 300%, y Guinea Ecuatorial, que registra un incremento en el consumo eléctrico de sus habitantes de más del 700% en relación al consumo que estos registraban una década atrás. Una vez que hemos conocido los valores de consumo eléctrico per cápita que se dan actualmente en el continente africano, además de cómo estos se comportan a través del tiempo, es posible observar cómo en África se da una tendencia a aumentar el consumo eléctrico por parte de sus habitantes, ya que de los 53 países que fue posible encontrar datos de su consumo eléctrico de acuerdo a la metodología aplicada a esta investigación para todos los países que forman parte del continente africano, 33 de estos han aumentado sus valores de consumo eléctrico, siendo así el continente de los hasta ahora expuestos por este medio con más países cuyo consumo eléctrico ha aumentado, dado que en América se registran 30 y en Europa 16. Además, en el continente africano solo 20 países han logrado reducir sus valores de consumo eléctrico, a diferencia de Europa, donde se registran 26 países cuyo consumo eléctrico ha disminuido en relación al consumo que sus habitantes registraban para el año 2010. Si bien en África hay más países con decrementos en el consumo eléctrico que en el continente americano, donde solo se registran 16 países con decrementos en el consumo eléctrico per cápita, en África, por su parte, los valores de reducción del consumo en relación a los valores de consumo eléctrico registrados para el año 2010 son por lo general muy bajos, ya que de los 20 países que de alguna manera han logrado reducir sus valores de consumo eléctrico, 15 lo han hecho en menos de 100 kWh y solo uno lo han logrado en más de 1000 kWh, a diferencia de América, donde 3 de los 16 países que han logrado reducir su consumo eléctrico lo han hecho en más de 1000 kWh y solo 3 lo han hecho en menos de 100 kWh de forma anual. En cuanto a los valores de reducción en el consumo eléctrico que se dan en el continente africano en términos porcentuales, estos presentan una mejoría respecto a los otros continentes, ya que en África hay 2 países con valores de reducción del consumo eléctrico superiores al 50%, mientras que en Europa solo se registra un país y en América ninguno. Además de que en África se registran 4 países con decrementos superiores al 25%, mientras que en Europa y América solo se registra un país con valores de reducción del consumo eléctrico en este rango. En contraparte, el aumento en los valores de consumo eléctrico que se da en el continente africano es en promedio muy inferior a los valores de incremento en el consumo eléctrico que se dan en América y Europa, ya que en África este valor en el incremento es de 190 kWh de forma anual, mientras que en Europa es de 586 y en el continente americano este valor en el incremento es de 601 kWh promedio de forma anual. Esto en relación al consumo que los habitantes de estos países observaban para el año 2010. Si bien, en cuanto a los valores en kWh, el continente africano pareciera no tener incrementos considerables en relación a los incrementos observados en los continentes europeo y americano, al realizar el cálculo porcentual de estos valores de incremento, es posible observar cómo el consumo eléctrico se ha disparado en tan solo una década en el continente africano, al registrarse un valor promedio de incremento porcentual de más del 86%, a diferencia de América, donde este promedio se encuentra ligeramente arriba del 32%, o de Europa, donde este valor se encuentra por debajo del 16%.
Cabe señalar que aunque los valores de incremento en el consumo eléctrico en el continente africano se han disparado sobre todo en términos porcentuales, los valores de consumo eléctrico per cápita de forma anual que registran en promedio un habitante del continente africano sigue siendo muy bajo en relación al valor de consumo que registra un habitante del continente americano y en mayor medida del continente europeo, puesto que en América un habitante consume en promedio más de 2.700 kWh al año y en Europa el consumo eléctrico por habitante es de más de 6.700 kWh de forma anual, mientras que en África este valor es de tan solo 598 kWh al año por cada uno de sus habitantes, mismo que han sido aumentado en un total de 67 kWh anualmente en 10 años, lo que equivale a un incremento del 12.7% respecto al consumo eléctrico que los habitantes del continente africano registraban para el año 2010.